7 en punto de la mañana. Le vamos a dar la bienvenida al profesor Alexander Luzardo, ex senador de la República, doctor en Derecho Político Ambiental, además creador o proponente de todas las normas ambientales de la Constitución Nacional. Profesor, buenos días, bienvenido a Primera Página y bienvenido a Globovisión. Buenos días, saludos a todos y encantado de estar nuevamente aquí. Hemos querido hoy viernes, profesor, consultar su opinión como experto en la materia, porque esta semana se conoció a fondo parte de lo que es la reactivación por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro del denominado arco minero de Guayana. Ya en el año 2013 se había hablado acerca de este arco minero, no solo con la reforma de lo que en años anteriores se había aplicado también a partir del año 2008-2009 con el denominado Plan Caura. Se está hablando de una explotación importantísima de oro, cobre, plata y coltán en este arco minero del Orinoco. Esto como parte de los convenios que suscribe el Estado venezolano para la explotación de estos minerales con varias empresas internacionales, sobre todo empresas canadienses y chinas. En líneas generales, antes de pasar con algunos aspectos específicos, profesor, su opinión respecto de lo que es esta activación nuevamente del arco minero. Sí, es una denominación incluso incorrecta definir esa zona como un simple arco minero, sobre todo porque la vocación fundamental de la zona es fundamentalmente hídrica, por el potencial, la fuerza que tiene el recurso agua, que es fundamental en la zona. Por ejemplo, tenemos también la presencia de selvas tropicales que son fundamentales también para la estabilidad ecológica. Entonces, todo eso forma parte diríamos, de las reservas ecológicas del país, del sur del Orinoco. Entonces, definir eso simplemente como un arco minero es sesgar, definir aquello impropiamente, pero además no es la primera vez que se intenta. En 1997 se presentó una propuesta de explotar intensivamente la reserva forestal de Imataca. En el gobierno del presidente Caldera. Sí, yo impugné ante la Corte Suprema conjuntamente con un grupo venezolano, me acompañó el jurista Tulio Álvarez, los movimientos ambientales, se hizo la prensa, un gran movimiento nacional, y en aquel momento logramos paralizar ese decreto y que generó todo ese movimiento que condujo a la aprobación de los derechos ambientales en la Constitución, porque había que preservar el sur de Venezuela, y el Estado venezolano tomó una decisión de proteger el sur de Venezuela para mantener las reservas de agua del país. Entonces, más importante que el oro, más importante que esos recursos que se plantean ahí de carácter inmediatista, fiscalista, son los recursos estratégicos insustituibles del agua, de los bosques tropicales, ahí fundamental. Ahora, profesor, fíjese que recientemente el presidente del Banco Central, Nelson Merentes, habló de que en un lapso de 20 o 25 años podrían extraerse de este arco minero del Orinoco, como así lo han denominado, aproximadamente, dijo, 100.000 millones de dólares en oro y cobre de este arco minero. Esto es sin duda sería un importante ingreso para la República. Ahora, la pregunta sería, ¿realmente a qué costo? El impacto ambiental, hídrico, ecológico que puede tener o que podría tener esta explotación minera en el arco del Orinoco. Sí, esa es una declaración realmente irresponsable del presidente del Banco Central. Irresponsable igual que el funcionario Khan, que además asumen casi una defensa como si fueran mineros, cual nuevos garimpeiros del país. Y la propuesta supuestamente de resolver el problema financiero también se fue vendido en aquella época. Fíjate que esta declaración aquí, esta entrevista en el Universal del 16 de junio... Vamos a colocarlo por esta cámara, por favor, profesor. Ajá. Aquí en aquel momento, en esta entrevista que nos hizo Roberto Yuste en el Universal, Caldera pagará el ecocidio de Imataca. Se pretendía hacer ver que se podía pagar la deuda externa con oro. Incluso el presidente Caldera lo decía ingenuamente, decía, es que me han vendido la idea de que podemos pagar la deuda externa con oro.
estaban los precios del petróleo bajos. Cada vez que bajan los precios del petróleo, entonces sale un plan inmediatista, fiscalista, que van a resolver. Eso sí, poniendo en peligro las reservas de agua dulce del país. O sea, ¿usted cree que la política en este caso, que además no es nada nueva, como usted lo señala y se ve además... Eso es algo de pan para hoy y hambre y sed para mañana. Sí, lo que le pregunto, profesor, es además, ¿usted cree que lo que se estaría hablando en estos momentos entonces es de cambiar el rentismo petrolero por un rentismo minero? Exactamente. Siempre hemos criticado que hemos vivido pues alimentados por el rentismo y una expresión que utilicé en esa entrevista, el extractivismo, aquella idea del recurso primario elemental, pero en este caso estamos en presencia así de una repartición del territorio en áreas de influencia. ¿Se está privatizando? ¿Usted cree que se está privatizando? Es que incluso las propuestas, el llamado socialismo del siglo XXI, y como se asume, es la vía más rápida para la privatización, ya no de los recursos minerales del país, es una privatización de la patria, una privatización del país en forma realmente preocupante, pero además poniendo en peligro un bien insustituible para la vida y el desarrollo sustentable como es el agua, tal como lo define el 304 de la Constitución y el 127 de la Constitución. Dice, todas las aguas son bienes del dominio público de la nación, insustituibles para la vida, porque el oro es sustituible, el petróleo es sustituible, pero el agua no. Claro, ahora, sin embargo, doctor, por ejemplo, desde el Ejecutivo Nacional han dicho que se están tomando todas las previsiones para respetar el ecosistema en todo el arco del Orinoco, pero además dicen también que es una buena oportunidad para mejorar las arcas de la República Bolivariana de Venezuela y además aseguran que van a tener especial cuidado y atención de respetar no solo factores medioambientales, sino también a personas y comunidades indígenas que puedan estar habitando en zonas aledañas. Eso es absolutamente falso, porque todo esto está precedido de una medida que todo el país criticó, que es prácticamente la eliminación del Ministerio del Ambiente. Esto fue una estrategia. Primero se eliminó el Ministerio del Ambiente, se redujo a su mínima expresión, porque ya tenían el plan para que no se aplique la legislación, los derechos ambientales que están contenidos en la Constitución. Aquí se está violando la Constitución en tus artículos 127, 128, 129, 304, 327, aproximadamente 30 artículos, un poco más de 30 artículos referentes a la materia ambiental de ordenación del territorio. El 128, una política de ordenación del territorio, incorporando la información, la consulta y la participación. Eso no se ha hecho, no se ha consultado a los pueblos indígenas y además este plan que está concebido, imagínense, si no lo podemos ver aquí, son 111.800 kilómetros cuadrados, más o menos 12 millones de hectáreas, el equivalente a casi 2 veces el estado Zulia, varias veces el estado Grau, el equivalente a Bélgica, 2 veces, y Holanda. Imagínate estas 4 áreas. Claro, pero quizá lo que está gravitando aquí también, profesor, sería la pregunta, bueno, ¿qué hacer con todos esos minerales que están allí además y que pueden ser explotados? Porque muchos países lo hacen. No, el Estado venezolano tomó una decisión de que el Estado Bolívar, la entidad regional Bolívar, en un 80% está protegido para preservar las fuentes de agua y el potencial hidroeléctrico, por ejemplo, que significa lo que significa el embalse del Guri. O sea, si colapsa el Guri y este plan minero extractivista conduce al colapso, fíjense que intervienen prácticamente la cuenca baja del Caroní, se destruyen la reserva forestal de Imataca, son 30, prácticamente liquidan, sacrifican todos los bosques de Imataca, una parte de Amazonas, incluyendo el monumento natural Cerro Guanay, una parte de Amazonas también. Esto es un crimen ecológico y potencialmente un genocidio contra los pueblos indígenas. Ahora,